Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de cirugía plástica en la televisión, consultando al cirujano, y recuerde que este programa es hecho por ustedes, quienes nos formulan las preguntas con sus dudas a través de las redes sociales y la red, y nosotros venimos acá para tratar de responderles a su altura, edificándoles con imágenes de apoyo para que sea digerible y tratar de hacerlo en un lenguaje llano. Así que ya usted sabe que todas esas redes sociales que están apareciendo en pantalla, Twitter, Facebook y la página consultandoalcirujano.com, allí usted nos escribe y nosotros la ponemos en orden de llegada a las preguntas y vamos, antes de finalizar la temporada, a ir respondiendo para todos ustedes. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Juana, vía Twitter, @consultalciru. ¿Cuál es el mejor tratamiento para las arrugas debajo de los ojos? Ok, Juana nos pregunta que cuál es la mejor solución para las arrugas debajo de los ojos. Juana, esta es una pregunta y tanto, ya que va a depender mucho de qué edad tengas, de qué color de piel tienes y qué tan superficiales o profundas sean tus arrugas. Esto es vital, o sea que en cirugía plástica lo más importante es el diagnóstico para indicar el tratamiento, porque tenemos desde cosas que podemos untarlas de manera tópica, tenemos inyecciones, por ejemplo, para las patas de gallina, tenemos lo que es la toxina botulínica o el Botox, que de nuestra preferencia es el Dysport, que es aprobado por la FDA de los Estados Unidos y tiene registro sanitario en la República Dominicana y es distribuido por Silimed Centroamérica y el Caribe, quienes nos garantizan la cadena de frío. Mírelo en pantalla, esa cajita que ustedes ven, blanca con letras negras y verdes, esa es la caja del original del Dysport, la toxina inglesa con visa americana y registro sanitario en la República Dominicana. Este es un tratamiento muy importante para las arrugas dinámicas, tanto de la frente, entrecejo y patas de gallina. Ya en el caso de unas arrugas donde hay un poco de redundancia de la piel, entonces nosotros procedemos con lo que hemos denominado el punch blef. Es una cirugía que realizamos, como podemos ver en ese videito que tenemos para todos ustedes en pantalla. Nosotros cuantificamos con una pinza, con dos pinzas, la cantidad de piel que está sobrando. Claro que a mayor piel redundante más se van a magnificar o a percibir lo que son las arrugas en esa área tan delicada como es debajo de los ojos. Si no hay bolsas en los párpados, o sea, esas almohaditas que sobresalen, que quiere decir que hay grasa también, entonces nosotros preservando el septum orbitario, damos ese pellizquito, cortamos con la tijera y damos unos puntitos bien bonitos. También tenemos lo que es el plasma rico en plaquetas, que va a hacer que se engrose la piel. Esto es en personas que tienen unas arruguitas incipientes pequeñas y no necesariamente patas de gallina en el canto externo del ojo. O sea que lo más importante, como en todo lo que es la cirugía plástica, es el diagnóstico en manos expertas para hacer el tratamiento que más le convenga en ese caso a ese paciente. Esperamos haber respondido esta pregunta de Juana, quien nos consulta a través de Twitter en @consultalciru. Vamos a ver qué más tenemos en el día de hoy. Miladis, vía Facebook, consultando al cirujano. ¿Es posible hacer una reducción en un solo seno? Realmente, hacer una reducción en uno solo de los senos es algo un poquito delicado, pero hay casos y casos. Las asimetrías en el cuerpo están a la orden del día. Hay personas que siempre tienen una diferencia, o casi todo el mundo tiene una pequeña diferencia de un seno a otro, pero hay personas en que la diferencia es muy notoria, como en esa señora de tez oscura que ustedes están viendo en pantalla. Esto es un síndrome donde la paciente desarrolló como normal un seno, pero el otro se quedó pequeño. Aunque los dos están caídos, uno es significativamente más pequeño que el otro. En este caso, ¿qué hacemos? En este caso, señores, sencillamente, nosotros vamos a reducir el que está mayor, pero en este caso no reducir porque esa es una paciente que tiene una copa C. A la hora de levantar, nosotros tenemos que subir el del lado izquierdo, que es el mayor, y va a quedar como un B full,
y entonces tenemos que ir del otro lado donde esté el defecto, hacer una técnica especial de reconstrucción, o sea, ahí está faltando el polo inferior. Entonces nosotros colocamos del lado derecho o la mama menor un implantito debajo del músculo y vamos a recoger o acomodar, luego de confeccionar un colgajo que es como una lengüeta con el tejido de arriba hacia abajo para dar polo inferior, vamos a recoger de forma periaureolar ese tejido mamario para darle la proyección y la circunferencia requerida en cada caso. Esperemos que esté satisfecha nuestra querida Miladis con esta respuesta que hemos ofrecido para ella en este caso. Vamos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Mercedes, vía Twitter, @López Tallat. ¿Puedo recibir tratamientos en la piel antes de una cirugía facial? Fíjate, Mercedes, los tratamientos para el cuidado de la piel no deben hacerse solamente si te vas a operar o no. O sea, desde que nacemos tenemos que protegernos, nuestros padres deben protegernos, por ejemplo, en el trópico, de lo que son los rayos ultravioletas del sol, que no solamente envejece, sino en el caso de un bebé, como tiene una piel sensible, está saliendo al mundo recientemente, no tiene la protección requerida. Entonces hay que usar filtro solar desde la infancia hasta que morimos. Pero después que vamos creciendo y desarrollándonos, comenzamos ya un adolescente con las cremitas, tiene que cuidarse, ya tú ves que comienza a maquillarse, comienza a ponerse su toque de pintalabio, un poquito de sombrita, una cosita delineando los ojos y demás. Y entonces ya viene la conciencia. Ok, debo hidratar mi piel. Hay cremas, hay exfoliantes, hay scrubs y todo eso debemos ir haciéndolo. Cuando llegamos a los 30 años de edad, ya comenzamos, como nos preguntaron ahorita, a vernos las arruguitas superficiales y las cositas. Entonces ya comenzamos a dar nuestros pininos y a visitar al cirujano plástico o al dermatólogo. Pero el dermatólogo a veces es un arma de doble filo porque no necesariamente tiene el conocimiento para la indicación de desdoblar si el tratamiento es clínico o quirúrgico, y muchas veces hasta inyecta ancianas, señoras de mucha edad, que tienen la cara desvencijada, con mucha flacidez y muchas arrugas, por el simple hecho de vender la aplicación de la inyección. Entonces está la toxina botulínica, está el plasma rico en plaquetas, la bioestimulación, está los rellenos faciales a base de ácido hialurónico, que podemos comenzar a usarlos después de los 30 años de edad, y ya más adelante tenemos que seguir con el filtro solar, con los hidratantes y con las visititas, con las punchaditas hasta llegar a lo que es quirúrgico. Pero si te vas a operar, mientras más hidratada esté la piel, más bello será el resultado. Y también preguntarle a tu cirujano plástico cuánto tiempo después de tu cirugía facial puede volver a cuidarte, a darte exfoliación, dermabrasión y todos los tratamientos clínicos habidos y por haber en el arsenal del cirujano plástico. Esperamos haber respondido esta pregunta como esperaba de nuestra parte. Vamos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Altagracia, vía Twitter, @consultalciru. ¿Cuál sería la mejor vía para reemplazar los implantes mamarios y qué tan resistentes son hoy en día? Altagracia nos hace una pregunta muy buena. ¿Cada qué tiempo hay que reemplazarse los implantes mamarios y qué tan resistentes son en el día de hoy? Pues esto es fácil, querida Altagracia. Altagracia nos escribe a través de Facebook. Los implantes mamarios, en el pasado, la membrana era muy fina y el contenido era muy líquido, no tenía la densidad requerida. Entonces, esto hacía con que liquearan. Al cabo de 10 años, uno abría donde estaba el implante y ahí había como una mercocha, como un pegamento, como cemento de zapato, y eso dañaba un poquito los tejidos circundantes. Hoy en día los implantes son súper resistentes y si ustedes tienen la duda, miren ese videito que tenemos en pantalla donde un vehículo le está pasando por arriba a un implante. Y miren, lo interesante del caso es que queda en la misma condición que como estaba antes, y miren cuando lo recogen, es un implante que no ha sufrido ninguna deformidad. Esto quiere decir que la cohesividad de la gelatina hoy en día es insuperable y que se ha alcanzado la espesura de la membrana
con 5 camadas una arriba de la otra que evita que liqueen y como quiera, si lo partimos con un cuchillo en 4, se va a quedar en 4 gajos, como las naranjas, como las mandarinas. Entonces, es muy importante que usted sepa la procedencia del implante que le va a poner su cirujano y dónde lo va a colocar. En nuestro caso en particular nos gusta colocarlo debajo de la fascia del músculo pectoral, como ustedes ven en ese videíto que vamos a dejar para todos ustedes, y siempre exíjale a su cirujano que le entregue la tarjetica o el carnet del implante donde dice el número de lote, la procedencia, que será la garantía para cualquier problema que usted pueda presentar en el futuro. Y como les dije anteriormente, se cambiaban a los 10 años. Si usted se operó hace más de 5 años, cuando cumpla 10 años debe cambiarlos. Pero si se opera hoy en día, en manos expertas, ese implante, a no ser que se presente una eventualidad, no hay que tocarlo. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana, donde seguiremos aclarando todas las dudas que usted pueda tener sobre la cirugía plástica. Pero recuerde que antes de despedirnos tenemos un interesante invitado que luego de la pausa estará con nosotros y entonces conversaremos con él. El doctor Luis López Tallá, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la Clínica Corazones Unidos en Santo Domingo con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana Doctors, 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. www.drlopeztallá.com. Bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Terapia celular avanzada para el rejuvenecimiento cutáneo, devolviendo en tan solo 30 minutos la lozanía perdida por la piel con el pasar de los años. Una piel más gruesa, con menos pigmentaciones y libre de ojeras. Ponte en manos expertas con los pioneros. Marca tu cita ya al 1-809-616-0481 en Santo Domingo y en Punta Cana al 1-809-959-4002. Sin lugar a dudas que todos queremos vernos bien y sentirnos mejor, pero muchas veces personas que aún viéndose bien no se sienten bien y no se aceptan como son. Aún siendo personas lindas ante la mayoría de la población, son personas que no se aceptan y por más que buscan la ayuda del cirujano plástico, nunca están conformes consigo mismos. Por eso nosotros hemos invitado en el día de hoy al doctor Pedro Pablo Paredes Vallejo, uno de los más reconocidos psiquiatras de la República Dominicana. Muy buenas, doctor. Hola. ¿Cómo se siente? Hola. Bien, gracias. Por favor, siéntese. Doctor, nos llama la atención que hay personas que dicen someterse, lo oímos en conversaciones en los restaurantes, en los centros de esparcimiento, que le comenta uno al otro, no, ya me fui a hacerme la segunda lipo de este año. O sea, habiendo una falta de conciencia en el asunto de lo que es la obesidad con la ingesta de alimentos, también hay personas que viéndolas nosotros, que parecen inclusive actrices, actores, son personas bonitas. Sí, ciertamente, Luis y amigos televidentes, muchas personas, los demás la ven bien, pero ellos dicen que tienen un pequeño defecto que los hace muy felices, a pesar de que ese pequeño defecto solamente lo vean ellos o lo exageren ellos, porque muchos lo tienen, vamos a hacer la aclaración. Claro. Es por eso que esta condición, que no es una condición nueva, es una condición que se describió por primera vez en 1891. ¡Wow! Sí, y lo hizo un gran afamado antropólogo y psiquiatra italiano, Enrico Morselli. Morselli pertenece a la época del Ambroso, del mismo Sigmund Freud, y él describió varios pacientes de él que tenían la continua queja de que una parte de su cuerpo
no era bonita y lo hacía sentirse muy mal. En aquella época, me puedes corregir, no existían los procedimientos de embellecimiento vía la cirugía plástica que hoy tenemos, pero él sí se dio cuenta que ellos atribuían su infelicidad a un defecto corporal que realmente no tenían. Y, como te digo, si lo tenían, era muy pequeño. Eso se llama, él la llamó dismorfofobia. ¿Por qué le puso dismorfofobia? ¿Por qué la llamó de fobia? Bueno, él decía que esas personas tenían un miedo exagerado a cómo vieran los demás el cuerpo de ellos o de ellas. Sabemos que no es una fobia como tal, sino un desorden dismórfico. Dismórfico quiere decir que no le gusta, que encuentran su morfología alterada. Aún siendo armónico. Sí, aún siendo armónico o aunque su defecto, como les decía, sea pequeño. Estos son los pacientes que deben ser dolor de cabeza para ustedes y de hecho para nosotros también lo son. Porque es el paciente que acude diciendo, no, es que, doctor, usted no se da cuenta que mi ceja derecha está torcida o peor, o sea, que es un defecto relativamente pequeño, porque el que se queja de su nariz, pues más fácilmente puede tener razón, porque la nariz es un asunto de gusto. El ¿no? marco O sea, de la cara, el sí. centro de la cara. O, por ejemplo, no, doctor, mi pierna izquierda es deforme. Y entonces, bueno, pues, obviamente uno lo confronta con la situación como médico, le dice, bueno, pero ¿cuál es el defecto? Tal cosa. O bueno, los defectos son innúmeros, pero realmente, en algunos casos, existe el defecto, pero el paciente lo exagera. Es interesante entender que estos pacientes no son psicóticos, estos pacientes eventualmente pueden llegar a aceptar que están exagerando el defecto. Sin embargo, eso no impide que se sigan quejando. Definitivamente, esos son pacientes que paran en las manos de los cirujanos plásticos y estéticos. Y si el cirujano no tiene en cuenta, cuando hace su evaluación, que esa persona está sobredimensionando su defecto, más aún, el cirujano plástico se da cuenta que no existe tal defecto, porque ustedes conocen bien cuál es la morfología del cuerpo Claro y que cómo sí. debe verse. Pero claro, como somos seres humanos, la presión del paciente muchas veces hace que uno ceda y le dice, bueno, si tu problema es esa nariz, yo puedo hacerte esto o aquello, puedo a lo mejor ponerla más pequeña, puedo ponerla más respingona, puedo ponerla, etc. Hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes van a volver con ese o con otro defecto. En Inglaterra, donde yo me formé, estudié psiquiatría, llegamos inclusive a desarrollar una pequeña placa que los pacientes con estos problemas debían tener siempre con ellos. Porque no es solamente un problema estético, muchas veces se hacen operar del abdomen, o sea, pero profundamente, y se quejan de otro tipo de problemas también, y llegan a constituir un problema para los servicios de urgencia de los hospitales y para el hospital mismo. O sea, Sí, pero usted sabe que en el país todavía hay cierto resquemor con hablar del psiquiatra. O sea, cuando yo como cirujano plástico podría darme cuenta de que el paciente, además de estar inconforme e insatisfecho, está debutando con un episodio de dismorfofobia. Sí, realmente muchas veces, como les decía, es muy difícil porque el paciente de hecho tiene un defecto. Pero yo siempre le digo a mis colegas cirujanos plásticos que tienen que llegar más allá del simple defecto, tienen que familiarizarse con la vida del paciente. O sea, no es que vas a pasar 45 minutos como pasa uno preguntando la historia del paciente, pero es importante preguntar, bueno, y siempre desde que eras joven te sentías que tu oreja era Estaba muy grande doblada. o estaban dobladas. ¿Y cuántas cosas tú dejas de hacer? Y más aún, ¿te ha llevado alguno de tus defectos físicos a aislarte de las demás personas? Esa es una pregunta clave en los dismorfofóbicos. Porque no es solamente que se quejan exageradamente de un defecto grande o pequeño, sino que tienden a aislarse, a ocultarse de las personas. Y ahí se desarrolla otra parte de la condición, que es una conducta de evitación. Y llegan a desarrollar fobias sociales, por eso también se habla de fobia. Hay una cosa importante,
¿Qué es esa? ¿Cuánto disgusto? ¿Cuánto te impide? Tu defecto ha impedido que tú te desarrolles como persona de la forma que tú quisiste haberte desarrollado. Estamos allá hablando de cosas Más profundas, claro más que profundas. Y entonces si ustedes ven que el paciente dice, no, porque yo he perdido 3 novios por eso, solamente por eso, o simplemente en mi trabajo me rechazan, he sido víctima de burlas. Pero como digo, hay que tener paciencia y conciencia con estos pacientes. Y sobre todo, tratar de hacer el diagnóstico de si ese paciente al momento de llegar al consultorio en el saludo por primera vez tiene algún problema emocional. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna. ¿Cómo es su esfera emocional? O sea, ¿cómo socializa? Porque estamos hablando específicamente del caso de un desorden dismórfico, que, como le digo, si tiene mucho tiempo ya instalado en el paciente tiene que haber desarrollado síntomas secundarios, que son las conductas de evitación y la inconformidad, la infelicidad. La dimorfofobia o desorden dismórfico se acompañan de mucha ansiedad. Esa es otra característica. Y también se acompañan de una gran infelicidad, insatisfacción. Son personas que usualmente no están conformes cómo ha sido su vida, lo que han logrado, lo que han hecho. Y claro, un médico de la experiencia de un cirujano plástico sabe que las expectativas que muchas veces pone el paciente en cómo va a quedar, si es tan exagerado, dice, bueno, yo no voy a poder cambiar eso de la manera que me lo piden. Claro. Obviamente la medicina, toda, no solamente la cirugía plástica, está muy centrada en el paciente, o sea, como debe ser. Eso no quiere decir que uno va a hacer lo que el paciente diga, pero el paciente viene buscando ayuda. Y en el caso de ustedes, pues el paciente viene buscando verse mejor. Pero es un gran problema que el paciente, ya tú le has hecho una cirugía, ya tú la ves completamente uniforme, por ejemplo su cara, y el paciente sigue viéndose cosas. Señores, ustedes ven que en la cirugía plástica no todos son rosas. Hay muchas situaciones que podrían dar al traste con el prestigio del cirujano plástico y con el trastorno emocional de base que no fue diagnosticado en ese paciente. Por eso hemos tenido hoy con nosotros al doctor Pedro Pablo Paredes Vallejo, uno de los más renombrados psiquiatras de la República Dominicana, para orientar sobre todo a esa teleaudiencia cautiva. Será hasta la próxima, si Dios quiere, doctor. Muchísimas gracias por su comparecencia en el día de hoy. Buenas. Bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Terapia celular avanzada para el rejuvenecimiento cutáneo, devolviendo en tan solo 30 minutos la lozanía perdida por la piel con el pasar de los años. Una piel más gruesa, con menos pigmentaciones y libre de ojeras. Ponte en manos expertas, con los pioneros. Marca tu cita ya al 1-809-616-0481 en Santo Domingo y en Punta Cana al 1-809-959-4002. El doctor Luis López Tallá, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la Clínica Corazones Unidos en Santo Domingo con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana Doctors 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. www.drlopeztallá.com